Buen día, este trabajo fue realizado por el grupo número 2, estudiantes de la materia de Mecánica de Suelos 2 de la carrera de Ingeniería Civil. El tema a exponer, del cual será una presentación, es el tema de prueba de corte con veleta. El ensayo de veleta de corte es un método de prospección in situ, clásico desde su origen. La metodología estandarizada de este ensayo se ha orientado a determinar la resistencia al corte no drenada, determinada con las siglas SU, de suelos finos de baja permeabilidad. Los resultados son bastante fiables para la conservación in situ de la resistencia al corte no drenada de los suelos cohesivos plásticos blandos. Los resultados pueden obtenerse directamente de pruebas de veletas de corte durante la operación de perforación, de acuerdo con la norma ASTM D 2573. Este método establece el procedimiento del ensayo de veleta en el terreno en suelos cohesivos, blandos y saturados. Para realizar este ensayo es necesario conocer la naturaleza del suelo en el cual se va a efectuar el ensayo, para asegurarse de su aplicación e interpretación. Los valores se deben expresar en unidades del sistema internacional. La norma no considera los problemas de seguridad asociados con el empleo de los materiales. Por ello es responsabilidad de quien emplee los materiales y equipos establecer prácticas apropiadas de seguridad y salubridad para determinar así la aplicación de limitaciones regulatorias antes de su uso. En la siguiente imagen podemos visualizar los diferentes tipos de tamaño de veleta recomendados por la ASTM. Cabe recalcar que el tamaño de la veleta será escogido de acuerdo con el criterio de la consistencia del suelo. Esto quiere decir que si el suelo es mucho más suave, se escogerá un tamaño más grande de veleta. Como una breve explicación de este método, el ensayo de corte con veleta consiste básicamente en colocar una veleta de 4 hojas dentro de un suelo inalterado y girarla desde la superficie para determinar la fuerza de torsión necesaria para lograr que una superficie cilíndrica sea cortada por la veleta. Con esta fuerza de corte se halla entonces la resistencia unitaria de dicha superficie. Los equipos necesarios para realizar este tipo de ensayo primeramente es la veleta, la cual consta con 4 hojas perpendiculares entre sí y su altura es el doble del diámetro. El diámetro es la longitud de la muestra cilíndrica que se desea extraer. Dentro de los equipos también necesitamos varillas de extensión. La veleta se deberá operar desde la superficie conectándola con varillas de torsión de acero. Estas varillas deberán ser de un diámetro tal que no sea excedido su límite elástico cuando la veleta sea sometida a su capacidad plena. Si es necesario determinar curvas de momento versus rotación, es esencial calibrar las varillas de rotación antes de emplearlas. Por último, se necesitan acoples y un torquímetro. Los acoples servirán para conectar el torquímetro a la varilla de extensión y así poder transmitir correctamente la fuerza. A continuación tenemos el procedimiento. Cuando se emplea revestimiento para la veleta, se debe avanzar con ella hasta una profundidad no menor de 5 veces el diámetro del revestimiento, por encima de la profundidad deseada para la punta de la veleta. Cuando no se utiliza revestimiento, se deberá suspender la perforación a una profundidad tal que la punta de la veleta pueda penetrar dentro del suelo inalterada, una profundidad de por lo menos 5 veces el diámetro de la perforación. Como segundo punto tenemos que se deberá penetrar la veleta desde el fondo del agujero o de su revestimiento mediante un empuje simple hasta la profundidad a la cual se va a efectuar el ensayo, cuidando que no se aplique torsión durante dicho empuje. Como tercer punto tenemos que una vez posicionada la veleta, se deberá aplicar el giro a una velocidad que no exceda de 0.1 grados sobre segundo. Generalmente se requieren para la falla entre 2 y 5 minutos, excepto en arcillas muy blandas, en las cuales el tiempo de falla puede ser de al menos de 15 minutos. Como cuarto punto tenemos que se determinará el máximo momento una vez que se rota rápidamente la veleta a un mínimo de 10 revoluciones. Inmediatamente después se determinará la resistencia remoldeada, en todos los casos dentro del minuto siguiente al remoldeo. En los casos en los cuales el suelo esté en contacto con la varilla de giro,
Se determinará la fricción entre la varilla y el suelo por medio de ensayo de giro, efectuados con varillas similares a profundidades equivalentes, sin la veleta colocada. Se deben efectuar el ensayo de fricción de la varilla por lo menos una vez en cada sitio. Como quinto paso, hay que aclarar que este ensayo se deberá efectuar únicamente en suelos cohesivos, inalterados o remoldeados. No se debe realizar en ningún suelo que permita el drenaje o que se dilate durante el periodo del ensayo, como en arenas o en suelos en los cuales la veleta encuentre piedras que pueden influir en los resultados. Se recomienda no hacer ensayos de veleta con espaciamientos menores de 0.76 metros entre ellos. Este espaciamiento se podrá variar cuando sea requerido con la autorización y responsabilidad del especialista a cargo. Comúnmente se pueden tomar muestras en espacios que superen el 1 metro de distancia entre cada muestra cilíndrica para así obtener una mayor cobertura del tipo de suelo. Finalmente, como paso 6, se debe realizar periódicamente el chequeo de las dimensiones de la veleta para asegurarse que no esté desgastada ni distorsionada para que pueda arrojar datos que sean fiables para el estudio del suelo. Finalmente, una vez que se hayan registrado correctamente los datos, se procede a realizar el cálculo de la resistencia al corte por medio de la siguiente ecuación, que es igual a T es igual a S por K, en donde T es igual al momento de giro en newtons por metro, S es igual a la resistencia al corte de la arcilla en kilopascales y K es la constante que depende de las dimensiones y de la forma de la veleta en metros cúbicos. De acuerdo a la siguiente tabla, para los valores típicos de K, estos valores dependerán básicamente de 3 parámetros, de acuerdo al tipo de veleta que se está utilizando en el ensayo. D mayúscula es igual al diámetro de la veleta, H es igual a la altura de la veleta y D minúscula es igual al diámetro de la varilla. De acuerdo a las unidades que se estén trabajando, estos valores se reemplazarán en la fórmula y se obtendrá el valor de K para posteriormente calcular el valor por resistencia al corte. Finalmente, se puede calcular la resistencia al corte por medio de T por K, siendo T el momento empleado por el torcómetro y K la constante que se obtuvo mediante las dimensiones de la veleta. También se puede calcular la resistencia al corte por la ecuación propuesta por Skempton, la cual describe que la resistencia al corte va a ser igual a 0.11 más 0.0037 por el índice de plasticidad. Todo esto multiplicado por la presión de sobrecarga efectiva. El valor obtenido por la ecuación de Skempton se puede corregir mediante un factor de corrección lambda, el cual es igual a 1.7 menos 0.54 el logaritmo del índice de plasticidad. Esta ecuación corregida la propuso B. Herrum y también mostró que como la plasticidad de los suelos aumenta, CU obtenidos a partir de pruebas de corte con veleta pueden dar resultados que no son seguros para el diseño de la cimentación. Por esta razón se sugiere realizar esta corrección.